Bueno, hola chicos, aquí estamos, ¿no? Pues sí, y vamos a seguir, además hoy comienza un tema nuevo, el penúltimo tema, que es el tema, por aquí lo tengo que tener, el tema 11, la dictadura franquista. Un tema muy interesante al cual se habla muchísimo en los medios de comunicación, se recurre constantemente y que hay que conocer muy bien para poder intervenir, porque muchas veces se habla sin conocer lo que suena y a veces, como digo, nos equivocamos, ¿de acuerdo? Bueno, os comento, han salido ya las bases de la nueva selectividad, del nuevo examen de selectividad, y ya sabemos cómo va a ir. Yo creo que esto necesita tiempo para explicarse, ¿de acuerdo? Deciros que hay mayor optatividad, es decir, que eso nos viene estupendamente, en ese sentido que hay más opciones, pues lo vais a tener más fácil, claro. Si queréis, yo hoy tranquilamente voy a explicar la dictadura franquista, ¿vale? Os voy a hacer un documento sobre cómo es el examen de selectividad este año y ya para el viernes os lo explico en condiciones en el vídeo, os cuelgo ese documento, en fin, con tranquilidad, pero que podéis estar contentos porque hay mayor optatividad, entonces en ese sentido vais a tener mayor oportunidad, creo yo, de sacar más notas, me parece. O es que yo soy muy optimista, que eso también. Entonces, el viernes no os preocupéis, que yo tardo el tiempo que sea necesario para explicaros bien el examen y os cuelgo en el blog el tipo de examen y todo. ¿De acuerdo? Vosotros relajaros. Y vamos a comenzar este tema 11, que es el penúltimo, la dictadura franquista, que lo primero que hay que tener claro es de qué fecha va. Dura 40 años. Es decir, que esta dictadura, desde luego, no se planteó como algo transitorio, como si se había planteado la dictadura de Primo de Rivera, o bueno, la había planteado en principio Primo de Rivera. En este caso, pues, 40 años, ya me diréis, ¿no? Va de 1939, nada más que termina la guerra, hasta 1975, porque muere Franco, ¿de acuerdo? Todo eso dura la dictadura franquista. Entonces, en este tema hay que profundizar mucho, hay que hablar mucho, es un tema importante, un tema que ha caído más de una vez en selectividad, ¿de acuerdo? Y que voy a intentar explicar con el máximo rigor y objetividad. Primero voy a explicar un poco una introducción para que sepáis de qué va un poco este tema, ¿no? La pregunta B, pues me meto a explicar por qué es un régimen dictatorial, por qué es una dictadura. La pregunta C es la ideología que acompañaba a esta dictadura franquista, la base ideológica. Bueno, la B y la C están muy relacionadas, vais a verlo. La D, la pregunta D creo que es el apoyo social, qué parte de la sociedad, o qué clases sociales, o qué apoyo social tenía esta dictadura. Y la pregunta E, bueno, el grado de represión que llegó a tener esta dictadura. Después ya me meto en las fases del franquismo, porque hay dos fases que os voy a explicar. Y la última pregunta, que es como el fin de la dictadura, la agonía de la dictadura. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, yo voy explicando la teoría y he colgado en el blog por cada pregunta una serie de documentos, textos, imágenes, vídeos, para que vosotros investiguéis esos documentos conforme vamos dando el tema. Es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hoy qué voy a explicar? Pues os voy a explicar una breve introducción, muy pequeña, y me voy a ir a explicar por qué es un régimen dictatorial, por qué es una dictadura, y qué ideología acompañaba a esa dictadura franquista, qué base ideológica, ¿vale? Es decir, pregunta A, B y C. Me baso en la teoría que tenéis colgada en el blog, ¿de acuerdo? En la introducción, bueno, explicar un poquito cómo se produce la introducción de esta dictadura en España. A esto podemos repasar desde finales de la Segunda República. Ya sabéis que en febrero de 1936 ha ganado por elecciones limpias el Frente Popular, que es una coalición de partidos de izquierda en la Segunda República, pero
Durante este periodo hemos visto cómo se radicalizan de manera violenta los discursos y las posturas y los partidos entre derecha e izquierda. En este ambiente de tensión, muy tenso, es cuando estalla, por supuesto preparado, el golpe de Estado el 17 de julio. Ya sabéis los militares que preparan este golpe de Estado, lo hemos dado, ¿no?, en el anterior tema. Sanjurjo, Mola, Franco con el ejército africanista y cómo este golpe de Estado es admitido y estaba más que informado los partidos de derecha. Sabéis que ese golpe de Estado no triunfa en toda España y sobre todo no triunfa en plazas importantes como Madrid y Barcelona. En esas ciudades resiste el bando republicano. Por eso comienza la guerra civil del 36 al 39, porque no triunfa el golpe de Estado. Ya la hemos dado, la guerra civil y las consecuencias nefastas que trajo para España, ¿no? Al triunfar en esa guerra civil el bando sublevado, el bando golpista, los nacionales, pues por supuesto la frágil democracia que había impuesto la Segunda República desaparece y, como digo, como ha triunfado el bando sublevado, a partir de 1939 se impone una dictadura personificada en torno a una persona, Franco. Una dictadura, vamos a verla, autoritaria, que va a durar nada más y nada menos que 40 años, con una máxima represión, hasta que en 1975 muere Franco, ¿vale? Bueno, he hecho en esa introducción como un pequeño resumen, muy resumen, desde el final de la Segunda República y la Guerra Civil, para que veáis pues cómo se impone o comienza la dictadura en España. Bueno, dentro de la dictadura franquista, dentro de esos 40 años, normalmente se distinguen dos fases, ¿de acuerdo? Una primera fase que se llama fase totalitaria, que va desde 1939 hasta 1960. Y después la otra fase que se ha llamado fase tecnócrata, que va de 1960 hasta que termine la dictadura, hasta 1975, ¿de acuerdo? Diferencias de esas dos fases. Bueno, en la fase totalitaria, el Estado autoritario, dictatorial, totalitario, en torno a la figura de Franco, incluso inspirado en los fascismos italianos y alemanes, es evidente. La represión es evidente, la escasa libertad es evidente, y ahora la vamos a ver. Se ahoga totalmente. Un ejemplo puede ser porque se prohíben todos los partidos. Todos los sindicatos, solamente queda uno, el del gobierno, el del dictador, la falange. Se tiende a una fase económicamente a la autarquía. Autarquía es sobrevivir con lo que el país produce. Vamos a ver, esto es imposible. Ni España ni nadie puede sobrevivir con lo que produce, y más nosotros después de una guerra civil que tenemos una auténtica destrucción. Así que imaginaros el hambre y la carestía que la ciudadanía española pasa en esa fase totalitaria. Por supuesto, una fase de aislamiento absoluto internacionalmente y, por supuesto, Franco en este periodo no va a tener ningún apoyo internacional, ¿vale? Fase tecnócrata. Bueno, la dictadura quiere seguir adelante, pero se quiere convertir sobre todo con miras a vistas internacionales, a otros países internacionales, se quiere convertir con un Estado de derecho, es decir, un Estado legal. Para arroparse de esa legalidad que no la tenía, pues va a crear una serie de instituciones. Va a intentar cierto aperturismo internacional, acercarse un poquito internacionalmente a otros países, auspiciado por Estados Unidos, y va a intentar desarrollarse o modernizarse algo económicamente, ya que ve que la autarquía no es la solución. Bueno, durante las últimas décadas ya del franquismo, del 73 al 75, los últimos años, antes que muriera Franco, la oposición es creciente, la demanda por parte de España de libertades, democracia es creciente. Bueno, os he hecho un súper resumen de la dictadura franquista que podría ser la introducción.
Y ahora nos vamos a centrar un poquito en explicar por qué es un régimen dictatorial, por qué es una dictadura. Sin meternos en ninguna fase, en plan general, ¿no? Bueno, evidentemente Franco no deseaba, como sí lo había dicho Primo de Rivera, una dictadura transicional para arreglar problemas. No, él desde un principio implanta una dictadura militar sólida y consistente, inspirada, como digo, en los totalitarismos, fascismos de Italia y Alemania, Mussolini, Hitler, que él admiraba. Pretendía, por supuesto, montar un plan regenerador de España, que regenerara España y, por supuesto, desterrando en contra de cualquier idea comunista o democrática. El régimen dictatorial de Franco es, sobre todo, antidemocrático, antiliberal y anticomunista. Características de esa dictadura franquista. Bueno, voy a poner una imagen que es la que os he puesto un momentito en el tema. Un segundo, que os lo voy a ampliar. Y vamos a empezar a hablar de esas características de la dictadura. Un momento, por si nunca habéis visto la imagen de Franco, que yo creo que sí, pero bueno. Bueno, la primera característica, a ver si se ve bien. Vale, la primera característica de la dictadura de Franco, la concentración de poderes en la persona de Franco. Es verdad que en la Segunda República había, y lo hemos dado, una gran variedad de partidos de derecha. Sin embargo, en la dictadura de Franco todos se unifican bajo un líder indiscutible, Franco, que va a recopilar en su persona todo tipo de títulos. Por ejemplo, por supuesto, jefe del único partido existente que va a permitir que es Falange. Generalísimo de todos los ejércitos, jefe militar, ¿no? Jefe del Estado y presidente del gobierno. Y caudillo, que es, a semejanza de los líderes autoritarios de Europa, el Führer, pues el título que se nombra es caudillo. Esa es la primera característica de un régimen dictatorial, cuando una persona acumula todo tipo de títulos. Por supuesto, se suprime, y esto es característico de una dictadura, claro, está relacionado con cualquier dictadura, la supresión de cualquier tipo de libertades, y derechos, eso va en contra de una dictadura. Por ejemplo, la Constitución de 1931, que sabéis que está bien puesta desde la Segunda República, que era una constitución muy progresista, muy interesante, que otorgaba muchísimas libertades a los ciudadanos, se suprime directamente, se prohíbe. Parlamento se clausura. No interesa un organismo donde se discuta temas. Los partidos políticos, por supuesto, todos prohibidos. Más los de izquierda, claro. Todos prohibidos, los sindicatos también. De hecho, se establece un solo único partido. El partido que se establece es el partido de Franco. Va a ser la Fe de Homs, la Falange de Homs. En 1937 se unifican esos dos partidos de derecha. La Falange, que sabéis que era un partido de derecha desde la Segunda República, y la Homs, Junta Ofensiva Nacional Sindicalista, que es un partido, un grupo fascista. Se unen ambas y forman lo que se llamó la Falange o la Fe de Homs, que es el único partido que se admite. Los otros partidos de derecha que existían, estoy pensando en la CEDA, etcétera, carlista, etcétera, en la Segunda República, pues asumen que haya nada más ese partido de derecha. Por supuesto, os podéis imaginar, con los partidos de izquierda, con los líderes de los partidos de izquierda, con la gente que pensaba diferente, lo que se hace, un control absoluto y una planificación de una represión absoluta a esos vencidos y a la oposición. Por supuesto, control y censura. Los medios de comunicación, estoy hablando televisión, prensa, libros, cine, se vigila, se controla y se censura si no indica lo que el dictador, la ideología del dictador.
¿de acuerdo? Y otra característica de esa dictadura franquista es imponer la idea de un Estado único, ¿eh? Eso de las autonomías, de respetar las libertades, identidades de cada zona, de Cataluña, el País Vasco, que venía en la Constitución de 1931, eso se elimina totalmente. Se impone un carácter unitario de todo el Estado. Es decir, España como única, un carácter centralista. Más aún se intenta a la fuerza españolizar toda la zona. Bueno, por todo ello, evidentemente estamos hablando de una dictadura, es clarísimo. En cuanto a los fundamentos ideológicos del franquismo, bueno, deciros que evidentemente su ideología es parecida, se inspira, se basa en los totalitarismos italianos, alemanes, ¿no? De hecho, muchos emblemas se basan en estos totalitarismos italianos y alemanes, ¿no? Pero es verdad que la ideología de la dictadura franquista es menos clara, menos precisa, simplemente se basa en el pensamiento, en lo que pensaba Franco, en el pensamiento personal de Franco. A esa ideología de la dictadura franquista se ha llamado nacionalcatolicismo, ¿vale? Y os voy a decir en qué se basa esa ideología, el nacionalcatolicismo. Podemos explicar 5 puntos, ¿vale? De esos 5 puntos, 2 ya lo he explicado. Concentración de poderes y títulos en una persona, que está explicado. La defensa del carácter centralista, unitario del Estado, eliminando cualquier estatuto de autonomía ni identidad de ninguna zona, que eso también está explicado. Me voy a desarrollar los otros 3 puntos de la ideología. Por supuesto, ideológicamente, el franquismo, alejado y en contra de cualquier idea liberal o democrática, presenta ideas antiliberales y antidemocráticas. Para Franco, todo lo que era la democracia se veía como un extranjerismo, una idea extranjera que atacaba las tradiciones españolas, que atacaba el catolicismo. Bueno, él lo exponía así, ¿no? De hecho, el referente histórico, el referente que él creía que había que rescatar, fijaros dónde va, la época, el referente histórico eran los reyes católicos y los Austrias, Carlos V, Felipe II. Imaginaros que ha ido a la Edad Media al siglo XVI. De hecho, si os fijáis, el único partido admitido, que es la Fedejons, la Falange, su símbolo, vamos a verlo, es muy curioso el símbolo del partido, para apoyar lo que estoy diciendo. Vamos a ver dónde está. Yo creo que aquí. Si veis el símbolo o la bandera, es un yugo con una flecha. Bueno, que lo mismo lo habéis visto, porque la Falange sigue existiendo como partido. Bueno, ese yugo y esa flecha, ¿de dónde viene? Pues es un emblema de los reyes católicos y de los Austrias. Imaginaros dónde vienen y coge ese símbolo para el partido, para la Falange. ¿Por qué? Porque se considera, como digo, los reyes católicos, los Austrias, como un emblema, un referente histórico a lo que hay que volver, a cuando éramos un imperio. Sin embargo, la democracia, el liberalismo, pues se ve como algo extranjero, algo que, bueno, que no hay que acoger ni apoyar, ¿no? Otra cosa muy interesante. La dictadura presenta, por supuesto, apoya a la Iglesia Católica, al catolicismo, ¿vale? Como, evidentemente, nombran como religión oficial el catolicismo. Pero no solamente eso, sino que lo financian públicamente y de manera muy generosa. Más aún ponen la ideología y la educación en manos del catolicismo, del clero. Para que veáis, incluso muchos discursos de Franco están envueltos de ideas religiosas y católicas. Así, por ejemplo, la guerra civil, él dice que fue como una cruzada contra los republicanos, o que él era el elegido de Dios. Bueno, todo este discurso de Franco que viene como arropado, apoyado por ideología religiosa. Por supuesto, otra base ideológica, la del ejército. Al ejército le da muchísima importancia. No solo porque es quien cuida del orden público, sino que también es el que juzga en un principio. Hay tribunales militares
Y los militares van a ocupar los cargos más importantes de los ministerios. Más aún, Franco, en más de un discurso, indicaba que valoraba las virtudes del ejército, la disciplina, el orden, la jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las 5 bases ideológicas claras. Deberes para el próximo día. Sí, deberes. Pues voy a mostrar una serie de documentos que vienen en el blog. Me parece que son 6 documentos asociados a la pregunta B y C. Veréis, un momentito. Vamos a ver por aquí. Un segundo. Para que lo hagáis. Dice, ¿y qué hay que hacer? Comentar esos documentos. Comentar un poquito esos documentos. Aquí pone documentos relacionados con la teoría B y C. Y te viene el documento. Perdonar. A ver si se ve. Yo creo que sí. Yo creo que se ve. Documento 1. Hay que comentar. Documento 2, que es un texto. Documento 3, una imagen. 4, una fotografía. 5, una moneda. Y 6, el 7 no lo comentéis, ¿vale? Pues entonces esos documentos, que como digo son imágenes, fotografías, carteles, comentarlo, pues esto es tal cosa y tal, está relacionado, ¿vale? Con que pongáis un párrafo de cada documento, ya está. El viernes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comentar muy bien esos 6 documentos y os voy a explicar bien el examen de selectividad para que os quedéis tranquilos, ¿vale? Venga, beso, adiós.